Hola, este es el video sobre cómo se realizó la tarea de colocar un punto donde se captura una foto dentro de las Torres del Paine. Esta tarea se compone de dos partes. La parte de obtener los datos, que voy a explicar ahora, y la parte de graficar o generar el punto sobre el mapa. La primera parte se trató sobre obtener el dato, como les comenté, y ese dato, la latitud y la longitud que necesito para ponerla en el mapa, la obtuvimos desde las fotos que se capturan en las Torres del Paine. Cuando capturan la foto, se genera un archivo EXIF, ¿ya? Que ahora voy a mostrar un poco cómo es un archivo EXIF, ¿ya? Am, Todo el proyecto, toda esta parte, esta tarea de crear el punto se trabajó en JavaScript. Entonces se ocupó exif.js y aquí está el Git con la documentación, cómo se instala, cómo se ocupa un CDN en el navegador, ¿ya? Entonces, esta parte en particular de obtener los datos se hizo localmente porque en el web, hacerlo web, dibujar y obtener el dato al mismo tiempo era muy pesado y el mapa iba a ser muy lento. Entonces se dividió y se hizo una parte local, generar los datos y otra online, cargar los datos, graficarlos y visualizarlos. Para hacerlo local se ocupó Node.js, que acá está eh, la versión, o sea, está su documentación y voy a mostrarles cómo se ve un archivo EXIF. Para eso voy a cerrar, voy a la carpeta del proyecto que les voy a explicar de paso cómo está organizada. Tengo una carpeta imágenes, alrededor de 4232 imágenes, eh, los módulos de Node, el dato EXIF de ejemplo, los datos que genera el código y voy a abrir Atom para mostrarle el dato que se genera, el EXIF del ejemplo. Acá, como ven, ya me cargó la, la carpeta donde está almacenado el proyecto y voy a abrir el EXIF de ejemplo. Control A, Control C, copio todo. Después abro una ventana en Chrome, F12 para acceder a la consola. Copio el archivo JSON acá, Enter. Y bueno, acá están los datos que generamos. El código lo que particularmente hace es que guarda el nombre de la imagen y en data están todos los datos que se generan con el EXIF. Está el modelo del teléfono, el fabricante, datos de fecha que se capturó, del software que se ocupó y aquí están los datos que particularmente a nosotros nos importan, que es el GPS. Si pincho acá, puedo ver que tengo GPS latitud y GPS longitud. Estos datos vienen en un formato que no nos sirven, ¿ya? Y que va a mostrar ahora en el código cómo solucionamos cómo transformamos todos estos datos a un formato legible que nos funcione dentro del mapa. ¿Ya? Así que voy con esa parte del código ahora. Vamos a cerrar el ejemplo, un par de ventanas más que se nos abren y acá está el código que se ocupó para obtener los datos. Este código es JavaScript ocupando Node, que básicamente lo que hace es hacer un ciclo for dentro de la carpeta donde están almacenadas todas las imágenes. Desde ahí devuelve un error en caso de que no lo encuentre y un objeto llamado obj que después yo voy eh, accediendo a él de esta forma y de las formas que se ven acá. ¿Sí? El dato, el obj.gps, no llega en formato grados, minutos, segundos y dirección. Yo tengo que pasarlo solamente a latitud y longitud. Entonces se creó una función que hace que cumple con eso, que está escrita acá abajo y voy a mostrarla enseguida. Bueno, después de que hace el ciclo for, tiene un if objeto GPS longitud. Este if lo que cumple es
hacer que si una imagen no tiene el dato GPS, finalmente no la guarde y no la transforma. Entonces, si lo tiene, toma los datos, los transforma y los guarda en un archivo JSON. Pero si no, finalmente lo que hace es hacer un log con el nombre del archivo indicando un error y lo guarda vacío. En sí genera un objeto nulo, sin nada de información. Entonces, al objeto GPS se accede como un array a los grados, los minutos, los segundos y la dirección, que como pueden ver acá, yo si coloco obj.gps y esto es un array, accedo al array 0, me va a dar 51, al array 1 me va a dar 3, al array 2 me va a dar 32. Ok, entonces de esta manera voy obteniendo los datos y guardándolos en variables que acá arriba voy declarando. Se declaran 4 variables tanto para la latitud y la longitud y voy accediendo a ellas. Después declaro otra variable en ambos casos que se llama long final, que es la longitud final. ¿Ya? Eso lo paso por una función que lo que hace es esperar 4 valores, que le pase 4 valores, que son los grados, los minutos, los segundos, como dijimos, y acá abajo está la función, como digo, espera los 4 valores y los transforma a un dato legible y que nos pueda funcionar. Posteriormente lo guarda y guarda el tiempo de modificación, el nombre del archivo, la latitud y la latitud y la longitud. Si voy al, bueno, después de eso genera un datos.json que está acá. Ahora voy a mostrar cómo se corre el código, cómo ejecuto el código. ¿Okay? Primero vamos a revisar el datos.json, que si aprieto control F y busco null, que son básicamente las imágenes que no tenían ningún dato de GPS, es decir, imágenes que no nos sirven, veo que hay 190 imágenes nulas. ¿Ok? Así que voy a correr el código. Para correr el código node, lo que hago es comando R, abro la consola de Windows, coloco cd para cambiar de directorio, voy a buscar la ruta de la carpeta, la copio, la pego y me cambio de directorio y ya estoy en el directorio de acá, de donde está el proyecto, y coloco node index y tabulo y me aparece ya el código. Lo que vamos a hacer es que voy a ejecutarlo para que vayan viendo cómo hace el logueo, el log, y me va mostrando los errores con el nombre del archivo, y lo voy a detener porque el código finalmente se demora mucho en ser ejecutado, ya que son 4200 fotos aproximadamente. Entonces, si aprieto acá, va a empezar a ejecutarse, ya está en ejecución. Vamos a esperar que empiece a mandar errores y voy a detenerlo. Como ven, voy a detener, detuve, y aquí ya me va mostrando que, por ejemplo, la imagen sangre número 292 tiene un error y que no nos sirve. Así funciona la parte de obtener los datos y de transformarlos. ¿Ok? Vamos a la segunda parte, que es la parte de visualizar los datos y dibujarlos en el mapa. Voy a cerrar la ventana de Windows, voy a cerrar la ventana de Atom y cierro voy a dejar la carpeta abierta para mostrarles un dato posteriormente. Cierro esta pestaña y cierro las dos herramientas que ocupamos para obtener los datos y vamos a la parte visual. La base de toda la parte visual que trabajamos fue con P5, que es básicamente una librería de JavaScript que nos permite colocar un canvas y dibujar sobre él. Pero necesitamos tener un mapa dentro de ese canvas y para eso ocupamos una herramienta o una librería que se llama mapa.js, que básicamente lo que hace no es crear un mapa, sino que facilitar el acceso a un mapa. ¿Ya? Como vamos a pinchar aquí, vamos a ver que, por ejemplo, puedo trabajar con Google Maps, con Mapbox, con
Leaflet, que fue la que ocupamos, y básicamente me es más fácil trabajar con esta librería y los mapas. Se van mezclando. Como ocupamos P5, teníamos la posibilidad de ocupar el editor online, que si pincho acá me abre un editor de texto en línea donde escribo mi código, tengo un preview de mi código y acá abajo tengo una consola donde voy viendo cómo va moviéndose mi código si es que intento imprimir algo en la consola. Si pongo para cerrar estas dos pestañas y estamos en el código del mapa que recoge los datos y los dibuja. Vamos a ver la raíz del código, la raíz, la carpeta donde está almacenado, qué archivos tiene. Tengo el sketch.js, que es el código en JavaScript. Tengo un index HTML que carga el script, el código de JavaScript. Después tiene una serie de botones que cuando ejecutemos el código vamos a ver para qué sirven. Tiene una hoja de diseño y acá le cargo el archivo JSON con todos los datos. ¿Ok? Si voy a sketch.js, tengo las cuatro primeras variables. Hablan sobre el mapa, sobre el canvas, sobre dónde voy a almacenar mis datos y otras variables que fui ocupando para ir limpiando el dato porque que hayan imágenes que generan un archivo nulo me genera error posteriormente. Estas variables de acá son básicamente para trabajar con el tema de los botones, ya que acá creo una función que se va a ejecutar cuando haga clic en Calafate. Si voy a Sketch.js, volvemos y acá tengo que cada especie que vamos a dibujar, cada cosa que vamos a dibujar en el mapa va a tener su propio color. Luego ocupo esta variable que se llama imagesData y cargo un archivo JSON con datos.json. Entonces, la función y el path donde se encuentra. Y ahí cargo ya todos los datos que generamos en esta carpeta, en el archivo local. ¿Ok? Luego eh, cargo el mapa con el proveedor del Leaflet. Tengo las opciones del mapa, latitud y longitud son cuando yo apriete, haga correr mi código, se va a enfocar en ese punto, en esa posición, en esa localidad. Después el zoom con el que va a empezar el mapa, como el mapa inicial. Luego el estilo del mapa. En el estilo del mapa tengo dos alternativas o más sobre si va a ser un tema más bien blanco o un tema más bien oscuro. Y básicamente eso es todo en variables y objetos que se cargan. Luego lo que hago es crear un canvas y configuro mi mapa con las opciones que creé acá arriba y luego coloco el mapa sobre el canvas. Luego tengo esta función de acá, que es que cuando el mapa cambia va a ejecutar esta función que se llama el unDraw. Function draw, que es la base de P5, lo dejamos en blanco, no dejamos nada escrito ahí. Luego tengo function el unDraw, que es donde está todo el código. Vamos a dar un poco más de espacio. Acá tengo la función, bueno, la primera línea es clear, que es para ir limpiando el mapa cada vez que se ejecuta la función. Luego tengo otro ciclo for que parte en 0 y llega a 4200, que son la cantidad de imágenes que tengo. Después, lo primero que entra después de ese for es a un if que tiene el nombre del dato que tiene el objeto JSON cargado y recorre con el índice este if. Si este if de acá lo que hace es revisar si el dato no es nulo. Si el dato no es nulo, ejecuta todo el código y si es nulo no hace nada, lo ignora. Después paso drawName y a drawName le entrego el nombre del archivo, obviamente con el índice. Entonces de esta manera va pasando en otro, Calafate, Gota de Sangre y la foto de las torres
van pasando por esta variable y esta va guardando el nombre del archivo. Luego tengo que un if con todas estas variables y todos estos códigos que lo que hacen es dibujar. ¿Y qué pasa con este if, donde hay 4? Lo que hacen es ir dividiendo todas las fotos y ir como prácticamente clasificándolas y dibuja todas las notros con un color, todo el calafate con un color, toda la sangre, todas las gotas de sangre con un color y todas las fotos de la torre del paine con otro color. ¿Ok? Este notro check es parte de los botones que se crean. Eh, Draw name.includes es que toma el nombre del archivo y si el archivo, por ejemplo, incluye notro, va a dibujar con el color del notro y va a tomar la latitud y la longitud de notro. ¿Okay? Lo mismo con calafate y lo mismo con sangre. Voy a explicar una y el código después se repite para cada clase de especie que vamos a dibujar. Lo primero, que toma la latitud del el objeto con el índice y va tomando la latitud, lo mismo que con la longitud y el índice. Luego, NotroDraw lo que hace es tomar el mapa, tomar una latitud y la longitud y transformarla en un píxel. Y obviamente esta especie de función lo que hace es esperar dos datos, que es la latitud y la longitud, que se las entrego desde la variable que voy capturando acá arriba. Luego tengo NotroColor, que es una variable que crea un color. Luego NotroColor.setAlpha, que es la transparencia que se la entrego en forma de número acá. Bueno, esta variable de color se declaró justamente para que un punto fuera más transparente cuando se dibuja en el mapa y después podrán ver que cuando un punto es muy intenso es porque ahí se juntan o se tomaron muchas fotos. ¿Ok? Luego relleno un punto que dibujo, un elipse que voy a dibujar con otro color y le coloco elipse otro draw que viene de acá, de la latitud convertida a píxel, x que sería la latitud y que sería la longitud y el radio que va a tener en x y en y. Y lo pinto con otro color. Lo mismo se repite para las 4 especies que tenemos. Y luego acá abajo están las funciones que provienen desde los botones como calafate click. Y calafate click lo que hace es declarar que calafate check es falso y actualiza el mapa. De esta manera puedo ocultar calafate en el código. Así que vamos a correr el código y vamos a ver cómo funciona. Si le coloco play, carga el dato, se encuentra cargando el archivo JSON. Ya, acá cargó el archivo. Por lo general carga bastante rápido. Ahora todo va a depender de la conexión de internet que se tenga. Y acá, como ven, carga sobre las torres del paine a un zoom de 9. Y si yo empiezo a hacer scroll, puedo hacer zoom sobre ciertos puntos y todos los puntos morados son de Torres del Paine, todos los naranjos son de Gota de Sangre, todos los rojos son de Notro y todos los amarillos son de Calafate. ¿Ya? Si yo empiezo a navegar así, puedo ir desplazándome por el mapa, puedo ver que por ejemplo acá hay puntos, acá fueron tomadas una foto y aquí un montón de fotos de Notro. Si me desplazo hacia acá, puedo ir viendo otros puntos. Por ejemplo, acá se concentran muchas fotos. Si voy haciendo zoom, puedo ver que acá hay muchas gotas de sangre. Luego sigo por el camino del mapa. Acá hay otra gota de sangre, solo una. Luego acá hay más, un montón de gotas de sangre. Si voy haciendo zoom, puedo ir viendo más en detalle ese punto. Y luego, bueno, acá hay más gotas de sangre. Acá hay notros. Ahí hay muchos notros. Y luego acá hay más notros. Y bueno, acá hay fotos de las torres que fueron tomadas. Y así puedo ir navegando a través del mapa. Ok, voy a eh, sacar un poco el zoom. Me voy a colocar en una parte donde vea
todos los puntos. Ya. Estos botones sirven, por ejemplo, si yo quiero visualizar solamente las fotos de Calafate. Entonces presiono en torre de Spine y oculto todas las fotos que son de las torres del Paine. Puedo presionar en gota de sangre, oculto todas las gotas de sangre y presiono en otro y oculto todos los otros y solamente me quedan los calafates y puedo analizar solamente los calafates y visualizarlos en el mapa. Ok, puedo ver todos los calafates que están. Si quisiera ver otra planta, presiono reset y me aparecen todas, de nuevo, todas las fotos. Y por ejemplo, en este caso, Notro, apago Gota de Sangre, apago Torres del Paine y apago Calafate y tengo Notro. ¿Ok? Y puedo ver solo Notro. Este es el código que se ocupó. Eh, Acá están los mapas donde se pueden ver las referencias de todas las fotos que se tomaron dentro de las Torres del Paine, en este caso de Notro. Y esa fue como se solucionó el tema de geoposicionar una foto dentro de las Torres del Paine.